estado en Rosario en varias oportunidades. Tengo muy presente, creo que eran 12 años atrás, cuando me tocó dar el discurso de orden de la entrega a Rosario de la distinción del sistema de las Naciones Unidas a la ciudad mejor gestionada de América Latina. Rosario ahora, algunas de sus experiencias fueron seleccionadas por la Unión Mundial de Ciudades como experiencias ejemplares para todo el planeta. Eso sucedió en el marco de los eventos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre otras áreas, se seleccionó a Rosario como una de las experiencias de referencia para las ciudades del mundo en materia de lucha contra la discriminación de género. O sea que Rosario tiene una cantidad de galardones más allá de la noticia periodística, de los problemas con inseguridad, galardones que son referencia mundial. Cuando queremos recomendar, me sucede con mucha frecuencia en mis incursiones en diferentes lugares del mundo, cuando me preguntan por sistemas de salud, es ineludible mencionar Rosario. O sea, lo que ha hecho Rosario en materia de cobertura de salud pública es una de las ciudades modelo para la Organización Panamericana de la Salud. La idea de ciudad saludable que generó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esto es lo que hacía referencia Mónica hace un rato cuando decía del nivel local. Las cosas a nivel local son posibles en muchos casos de realizar en forma mucho más efectiva que a nivel de las grandes políticas. Rosario es una ciudad ejemplar en materia de salud. El balance de Rosario es muy imponente. Yo no se los digo acá en Rosario, sino que en mis publicaciones menciono a Rosario con mucha frecuencia para que se busquen referencias útiles para el género humano. Así que no me extraña que Rosario haya generado esta experiencia inédita en la Argentina que nos reúne hoy. Es el sin par, esta combinación entre el sector público y empresa privada para trabajar en uno de los campos más cruciales del siglo XXI, que es el de la preservación del medio ambiente. Yo la voy a recomendar especialmente a otras ciudades de América Latina. O sea, no es una experiencia de la semana pasada, no es que acá estamos hablando de algo que va a suceder. Hace más de 10 años que vienen trabajando los empresarios junto al gobierno de la ciudad y el gobierno provincial en tratar de ver cómo juntos se puede avanzar en el tema del medio ambiente. Así que estoy hoy acá bastante cansado porque vengo de Ciudad de México, de Guatemala, en fin. Y me espera hoy a la noche 8.000 jóvenes en el Luna Park. Esta misma persona tiene que hablar a las 8, es el día del joven solidario en memoria, en paz descansen, de los chicos de la escuela ECOS que llevaron en misión de solidaridad, viajaron a escuelas pobres del norte argentino y al regreso un camión con un conductor borracho atropelló al micro en el que viajaban. Estos padres, yo no pude resistir a su invitación, les dije a la mañana tengo que estar en Rosario y mañana tengo que estar en Misiones, inaugurando el Congreso Nacional de Profesionales de Sencillez Económica. O sea, humanamente es imposible, ¿cómo puedo hacer? Pero cuando me explicaron lo que ellos hicieron, desde ya que acepté inmediatamente fuera como fuere, porque ellos no se quedaron solo con el dolor, sino que los padres de los chicos y los padres de los chicos que se salvaron, todos juntos, crearon una organización. Esas son las cosas que la Argentina es capaz de hacer, ¿no? Crearon una organización para que no haya más accidentes con chicos. Hoy es la principal ONG del país en materia de prevención vial. Cuidemos cómo manejamos, y es una de las más prominentes ONGs en general del país.
desde la muerte de los chicos, se dedicaron a tratar de modificar las leyes, porque como ellos dicen, el conductor estaba borracho en la estación de servicio, todo el mundo había visto que estaba borracho. Sin embargo, nadie interfirió en el camino de alguien alcoholizado manejando un camión grande que es un arma mortífera. Entonces crearon leyes y están tratando de educar a los jóvenes en la cultura de no manejar con dosis de alcohol. Incluso diseminaron nacionalmente la práctica de que si los jóvenes van a una fiesta, no se le va a prohibir a los jóvenes ir a fiesta, digamos. Eso es tan cavernícola como algunas de las cosas cavernícolas que se escucharon por acá, por Rosario, por Santa Fe, de pegarle a los chicos para que en la escuela retomemos la educación de pegarle a los chicos y cosas similares. Entonces, en lugar de prohibir que los jóvenes vayan a las fiestas, lo que ellos están tratando de inculcar con mucho éxito es que cuando los jóvenes vayan a las fiestas haya uno, que es el que va a manejar, que no tome absolutamente nada. Se vayan turnando. Para que estemos seguros que el que maneja está en las condiciones adecuadas. Pero además quisieron rendir homenaje a los chicos, a sus chicos, también diseminando solidaridad, porque los chicos murieron por solidaridad. Entonces están haciendo un acto anual en el Luna Park, y se ha instituido como el Día Nacional de la Solidaridad, en donde invitan a los jóvenes, invitan a los conjuntos de rock más conocidos del país, lo hacen de forma voluntaria, para recaudar recursos para las escuelas pobres del país. Entonces, me pidieron que yo sea el orador en ese acto, cosa nada fácil para competir con León Gieco y demás, pero haremos lo que podamos. Esa es la otra Argentina, ¿no? La de Simpar, la de estos padres que no se quedaron con el dolor y la denuncia, sino que están con toda fuerza rindiendo homenaje a sus hijos de esta manera tan positiva, tan positiva. Esa es la otra Argentina. Y el Rosario es la otra Argentina. El balance de Rosario es impresionante. Ustedes no se acomplejen y se inferioricen y se dejen estigmatizar. Lo es totalmente injusto. Rosario tiene un haber formidable de realizaciones colectivas. Yo no diría lo mismo en otras ciudades de la Argentina, porque no tienen un sistema de salud como el que tiene Rosario, ni han promovido la participación popular de modo sistemático, como se ha hecho acá, ni han creado instituciones como Simpar, que es un ejemplo de lo que se puede hacer. Este liderazgo empresarial de Simpar, de la Fundación Simpar, es el culpable de que yo esté acá, porque Adrián me persiguió obsesivamente durante más de 1 año y medio, ¿no? Para ver en qué momento en el tiempo y en el espacio, digamos, podíamos finalmente llegar a... He tenido el gusto de conocer a Marcelo. Adrián es el presidente de la Fundación, Marcelo Asensio es el vicepresidente, y de conocer a Daniela, que es la presidenta de la comisión por parte del sector público que lleva adelante esta asociación con Simpar, y voy a recomendar Simpar a otras ciudades. Ahora es una creación rosarina, digamos, se dan condiciones acá que permiten que eso se haga con esta fuerza y con esta... Entiendo que hay más de 800 anotados que subestimaron totalmente las posibilidades respecto al lugar, y que hay varias pantallas de televisión en las universidades y acá, etc. Así que para mí, cansado, pero animado al escuchar las cosas que pasan en Rosario. Desde ya que hay problemas, absurdo negarlo, que forman parte de problemas más amplios en América Latina, ¿no? El tema de la inseguridad no es un tema de Rosario solamente. Vengo de México en este mismo momento, y desgraciadamente
tema de la inseguridad en México no tiene ninguna proporción con el de los países del sur. Es infinitamente más complejo y mayor. Desde ya que la cosa es marchar hacia seguridad máxima, digamos, no hacia el problema muy profundo que hay en México. Pero con el capital social que hay en Rosario esta sociedad tan democrática, estos gobiernos tan transparentes y tan abiertos a la participación ciudadana, y con el empresariado, en cuya responsabilidad social yo confío mucho, he tenido respuestas siempre cuando yo trabajo con los empresarios en muchos lugares del mundo actualmente, esa concertación entre gobierno transparente y abierto a la gente, responsabilidad social empresarial y sociedad civil movilizada, y universidades y comunidades religiosas y otros sectores de la vida civil, puede solucionar cualquier problema. Así lo he visto en Medellín, así lo he visto en Monterrey, por ejemplo, que era hasta hace poco una de las ciudades más inseguras de toda América Latina, con niveles de delincuencia virtualmente una buena parte de la población haciendo éxodo, radicándose en otra ciudad de México o yéndose al exterior, y ahora es un lugar que ha cambiado totalmente. Medellín desde ya es un modelo de referencia. Cuando se suman las energías de todos los actores, todo se puede mejorar siempre que haya, digo yo, un capital social previo. Y Rosario tiene un capital social formidable. El capital social llama a valores éticos, cultura de colaboración, capacidad para armar redes de colaboración y otros aspectos y demás. Yo voy a centrarme en el tema del medio ambiente hoy. Es por lo menos para 2 semestres académicos en la Universidad Católica, en la Universidad Nacional de Rosario. Yo voy a tratar un poco de discutir algunas de las tesis circulantes sobre el medio ambiente, tratar de ayudar a reflexionar el tema con algunos y quizás elementos que nos permitan ubicarnos exactamente dónde estamos, a dónde vamos y qué se puede hacer, sobre todo qué se puede hacer. Y para algunos de los temas que voy tocando, como la responsabilidad social empresarial, se ha hecho un esfuerzo para que esté allí uno de mis libros más recientes, que se llama Ética para Empresarios. Ética para Empresarios está en estos momentos publicado en español, inglés, portugués, francés, y está a punto de salir en China. Entonces, al final firmaré ejemplares del libro como anuncia la invitación a quienes estén interesados en consultar. Ahí pueden ampliar todo lo que en el libro hay varios capítulos dedicados a la empresa privada y el medio ambiente. Entonces ahí pueden ampliar lo que vamos a ver a continuación. Voy a desarrollar 3 temas. En primer lugar, una reconstrucción de dónde estamos en materia de medio ambiente. ¿Por qué el Papa dedicó su primera encíclica, su primer documento de fondo? La encíclica es el máximo pronunciamiento de los papas, lo dedicó a Cuidemos la casa común. Ese es el subtítulo de la encíclica del Papa. Laudato Si, abajo dice, cuidemos la casa común. Y la encíclica empieza y termina evocando a alguien que cuidó la casa común, que es San Francisco de Asís, que fue un ejemplo de compromiso social, de entrega a los pobres, de vida ascética y de cuidado, no de cuidado, sino de amor profundo por la naturaleza. Y yo desde ya les recomiendo leer esta encíclica, que es un documento del que uno sale renovado, fortalecido, es muy bella literariamente y es muy rigurosa científicamente.
y leer solamente el poema de San Francisco de Asís, que menciona el Papa en la encíclica, con el que cierra la encíclica, ya es un antioxidante, digamos, muy importante. En primer lugar me voy a referir a cómo estamos y por qué el Papa publica esta encíclica en este momento. En segundo lugar voy a tratar de analizar qué quiere decir esto del negacionismo climático. Porque no estamos solos los que decimos que el medio ambiente hay que defenderlo a capa y espada. Están los que dicen que no hay ningún problema. Y tienen bastante peso en los medios masivos de comunicación. Entonces vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo. Que nunca la humanidad va a poder solucionar un problema seriamente si hay una negación total de la existencia misma del problema. Y esa negación además viene de grupos muy poderosos con mucha influencia. No es marginal. Ya les asomo, la posición oficial del Partido Republicano, de los 17 candidatos que se presentaron como candidato a presidente del Partido Republicano, que el cambio climático no existe. Por lo tanto, todos los que estamos acá reunidos estamos perdiendo el tiempo porque no existe. Y estoy hablando de los 17 candidatos, todos. Entonces vamos a tratar de entender un poco esto. Y en tercer término vamos a hablar del motivo central que me da fuerzas a mí, de la esperanza, de cómo se podría enfrentar esto, y vamos a volver al rol que instituciones como SINPAR pueden tener al respecto. Agradezco mucho la presencia de Mónica Fein, intendenta de una de las ciudades más referenciadas del mundo por sus logros, que van a seguir con una mujer de esta calidad moral y ciudadana al frente de la ciudad, y también la distinción. Mi señora me dice dónde la guardamos normalmente, pero esta de Rosario va a tener un lugar muy particular. Mi señora, que es quien garantiza que yo siga funcionando, sin ella no hay nada, Ana, quiere mucho a Rosario, la conoce y la quiere mucho. Y me siento muy honrado de estar acompañados por mi amigo personal, Héctor, su señora Marta y su hija Sabrina. Héctor fue el ministro de Justicia de Santa Fe, que hizo una reforma muy profunda de la manera de administrar justicia. Es otro de las referencias internacionales de las que puede estar orgulloso Héctor Zucatti. En primer lugar, ¿dónde estamos? Estamos mal. Estamos bastante mal, porque el problema fue tomado muy tarde. Entonces estamos bastante mal. El Papa dice en la encíclica, una de las primeras cosas que dice es: no es que el cambio climático va a suceder. El cambio climático está sucediendo. Cualquier ciudad del mundo, cualquier lugar del mundo está hoy afectado por el cambio climático. Vean ustedes, viene el fenómeno meteorológico que se llama el Niño, ¿verdad? Que es una combinación de precipitaciones pluviales, huracanes, desequilibrios de distintos tipos. Este Niño de este año siempre ha dejado una estela de muerte, de destrucción de los más débiles. Y este Niño de este año es el peor de todos los niños. El pronóstico es de que va a ser mucho más agudo que otras veces, y los países que van a ser más afectados están haciendo preparativos especiales, porque puede significar daños humanos y de infraestructura muy relevantes. El Niño ha cobrado víctimas humanas en gran escala en Centroamérica normalmente. Cuba está mucho mejor preparada que Centroamérica, pero también y nos va a afectar a nosotros también.
¿Y por qué este año es el peor niño? Si uno lo suma a que los últimos 10 años fueron los más calientes de la historia del planeta desde que se llevan registros que miden la temperatura de la Tierra, desde 1890. Los últimos años fueron los 10 más calientes de todos. O sea, la temperatura sigue elevándose. Y si uno lo liga a que la temporada de huracanes, ya se acabaron todos los nombres que se usaban antes del alfabeto griego y todo lo demás, porque la frecuencia de los huracanes es mucho mayor, no son acontecimientos que suceden cada tantos años, hoy suceden varias veces por año, en la mayor parte de los casos. Y los desequilibrios climáticos han arrasado ciudades enteras absolutamente protegidas, como New Orleans. Casi arrasan con New Jersey el año pasado. No estamos hablando de La Quiaca y de la Quebrada de Humahuaca, estamos hablando de dos ciudades muy prominentes de Estados Unidos. Y resulta que Texas en este momento, como ha sucedido con recurrencia total en los últimos años, está ardiendo de incendios. Porque la elevación de la temperatura de la Tierra produce incendios espontáneos en muchos lugares del planeta. Yo no voy a extender, y además en la encíclica, que la recomiendo muchísimo, está descrito con absoluto rigor, pero el proceso básico es de que los gases contaminantes que se envían a la atmósfera intoxican totalmente la atmósfera y los rayos del sol no pueden refractarse del modo que está previsto en el orden divino y se produce un aumento de la temperatura, se produce una pulverización de las grandes superficies de nieve, de hielo del planeta, se produce un desborde de los mares, el Ártico ha perdido parte de su extensión, el glaciar Perito Moreno, si esto sigue así, mejor que lo visiten cuanto antes, porque está en proceso de achicamiento, y así sucesivamente las aguas del mar se desbordan, al mismo tiempo que los ciclos de equilibrio normales se rompen, las precipitaciones pluviales alcanzan cifras récords y van acompañadas de vientos cada vez más potentes, y el efecto destructivo, como se dio recientemente en la Argentina en las inundaciones hace muy poco tiempo atrás, o como se está dando en este mismo momento en el Paraguay con las inundaciones. Y por el otro lado se produce un fenómeno totalmente inquietante, que es la desertificación de los suelos. El calentamiento produce que los suelos pierdan fecundidad, que se desertifiquen. Todo esto junto es un cóctel explosivo, porque además un fenómeno de desequilibrio va desequilibrando otras áreas. Cuando Einstein decía Dios no juega con los dados a la suerte del mundo, Einstein estaba muy impresionado por la armonía natural en el universo. O sea, que en todos los ámbitos hay armonía natural, algo tan complejo como el ser humano, como digamos que estamos en los umbrales de conocimiento acabado del cerebro, por ejemplo, el sistema neurológico, etc. Bueno, es un diseño que excede a toda nuestra capacidad de aprehensión. Lo mismo sucede en todos los órdenes de la naturaleza. Dios no juega al mundo con los dados, la expresión de Einstein. Bueno, estamos destruyendo el diseño. Y entonces lo que sale de allí son desequilibrios, en muchos casos ni siquiera predecibles, ¿no? Todo lo que sabemos en ciencia al respecto, que está muy bien sintetizado en la encíclica del Papa, y está lo que dice el 99,9% de la comunidad científica, el panel Premio Nobel de la Paz,
que creó el sistema de las Naciones Unidas, 2.600 científicos de 160 países, entre ellos la Argentina, desde ya, que son el observatorio más importante que hay en el mundo sobre el cambio climático. El panel ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Al Gore, recuerdan, en ese año. Publica un informe anual y sigue operando, ¿no? Es la fuente más autorizada que hay en el mundo. En ese panel participan los directores de los institutos de meteorología más avanzados del planeta, los científicos más destacados, haciendo un esfuerzo colectivo de trabajo permanente para monitorear la situación, informar sobre la situación. Los últimos informes del panel cada vez son más inquietantes. O sea, que el panel dice que hemos destruido ya, por eso cuando el Papa dice el cambio climático no es que va a venir. Estamos ignorando buena parte de lo que está sucediendo. El 25% de los corales en el fondo del mar están destruidos. El coral es fundamental para los equilibrios en el fondo del mar. Y hemos contaminado de tal modo las aguas, sumado a que este otro universo, que es el fondo del mar, que es otro planeta, digamos, con su propia armonía y sus propias leyes de funcionamiento, le estamos causando daños muy profundos. Y el Instituto de Meteorología de los Estados Unidos proyecta de que si no hay cambios fundamentales en los procesos de contaminación y de saboteo a la naturaleza, para el año 2049, o sea que no está nada lejano, para el año 2049 no va a haber más pesca en el mundo. No va a haber peces. Imaginen una humanidad sin peces. Vamos a perder una de las fuentes alimentarias más importantes del planeta, pero además, imagínense el desequilibrio que eso significa en todo el sistema, en ese otro planeta que es el fondo del mar. Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable nuevo de las Naciones Unidas tiene que ver con esto, con preservar el mar, porque sin eso no hay desarrollo sustentable. Ahora, ¿quién está pagando el precio del cambio climático? No somos las clases medias y las clases altas. Nos perjudica desde ya y en cualquier momento puede alcanzarnos. Pero son los humildes del planeta. Y le da un valor muy especial a Laudato Si. Porque en este documento el Papa Francisco logra integrar dos dimensiones de análisis que estaban bastante desconectadas, que es la dimensión medioambiental y la dimensión social. Como lo explicó Mónica recién, y agrego, por algo Rosario fue invitada a la reunión eran 40, 50 ciudades del mundo. En el mundo hay miles y miles y miles de ciudades, ¿no? Invitaron a Rosario, esas listas pasan por la mano del Papa, y no la invitó por Argentina, la invitó por sus logros fenomenales, junto al alcalde de Nueva York, Di Blasio, y al alcalde de Roma, y al alcalde de Los Ángeles, estaba la alcaldesa de Rosario, ¿no? Ahora fue invitada, enseguida que salió la encíclica, el Papa convocó a los intendentes y alcaldes de lo que él consideró ciudades de referencia para el mundo, para discutir en conjunto cómo manejar en el nivel local, y si fallan los gobiernos centrales, que en el nivel local, digamos, haya políticas efectivas. Y después volvió a invitar a Rosario para formar parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pronunciamiento fundamental que el Papa hizo inaugurando la mayor asamblea de las Naciones Unidas de la historia, porque hubo 154 jefes de Estado personalmente en la asamblea. La asamblea fue la que sancionó las nuevas metas del género humano de aquí al 2030. Se llaman las metas de desarrollo sustentable y que reemplazan a las anteriores metas del milenio.
con 17 metas y 170 submetas. El desarrollo sustentable tiene un rol central porque, como dice el Papa en la encíclica, lo social y lo ambiental son una sola cosa. Si hay desequilibrios ambientales, aumenta la pobreza sideralmente. Porque los que están siendo perjudicados en primer lugar son los campesinos pobres, que son parte fundamental de los pobres del planeta. Por ejemplo, si ustedes van a Paraguay, yo soy actualmente el asesor principal a su pedido del presidente del Paraguay en lucha contra la pobreza. Si ustedes van al Paraguay, el 60% de toda la pobreza del Paraguay es rural, no es urbana. La proporción de pobres, pequeños campesinos pobres, es mucho más alta que la proporción en las ciudades. Esos campesinos pobres, como los de Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, también estoy asesorando a su presidente, a su pedido en lucha contra la pobreza, etc. Esos campesinos pobres no resisten el cambio climático. En primer lugar, son pobres por definición, porque América Latina es de una desigualdad atroz, y el índice de Gini de acceso a la tierra es todavía mucho peor que el muy mal índice de Gini de distribución del ingreso. América Latina tiene el peor índice de distribución del ingreso del planeta, ¿no? Con todos los avances, que ha habido avances muy significativos. El índice es 0,51 actualmente, el de Europa Oriental, para darles una idea, es 0,40, y el de los países más avanzados del mundo, que son los nórdicos claramente, es 0,25, son los que tienen el más bajo Gini, son los menos desiguales de todo el planeta Tierra. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. América Latina tiene el doble de desigualdad que los países nórdicos. En esas condiciones, el índice de distribución de la tierra en América Latina se calcula en 0,83. O sea, el de distribución del ingreso es terrible, ¿no? 0,51. Pero el de distribución de la tierra es 0,83. O sea, un pequeño grupo de personas es la propietaria de la mayor parte de las tierras. Habla de los 12 latifundios en Guatemala, por ejemplo, de las 12 familias que tienen abrumadoramente la propiedad de la tierra. Lo mismo sucede en el Paraguay. La concentración de la propiedad de la tierra es fenomenal. Entonces, esos campesinos que tienen minifundios, que tienen unas poquitas hectáreas, que de por sí es un área improductiva casi, porque no es posible trabajar en condiciones tan misérrimas en términos de bienes de producción. Además son los que sufren más la inclemencia del cambio climático. Allí no tienen ninguna protección de ningún tipo. Y si vienen huracanes y si vienen precipitaciones pluviales muy fuertes, lo poquito que tienen se pierde. Bueno, eso está sucediendo. No es que va a suceder. Una de las razones, no la única, de que estamos presenciando la migración mayor de la historia desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mayor éxodo de miserables de la historia. Una de las razones centrales es el cambio climático, cómo está afectando a los pequeños campesinos en África y en Asia, que se quedan sin la base de producción. La FAO, yo soy el asesor principal de la FAO para América Latina. La FAO dice una y otra vez, la clave de la lucha contra la pobreza está en los campesinos pobres, en lograr que pasen a un nivel en que puedan autoabastecerse y que puedan tener oportunidades productivas. Los pescadores, millones y millones de personas que viven de la pesca, como les digo, los desequilibrios que hay en este momento en las fuentes de pesca son fenomenales. Hay éxodo de pescadores en escala muy importante. Los habitantes de las zonas marginales de los centros urbanos. En América Latina en este momento hay 120 millones de personas viviendo en viviendas precarias, sobre 520 millones de habitantes que tiene América Latina.
120 millones de personas en viviendas precarias. Si llueve demasiado, se cae la vivienda, se inunda, explota. Es la población en riesgo permanente. El cambio climático ha empeorado mucho más aún su situación. Entonces, el cambio climático está produciendo, según los cálculos de la Comisión sobre costos del cambio climático que preside el anterior secretario general de la ONU, Kofi Annan, está produciendo cerca de 500.000 de muertes por año. Ha generado más de 50 millones de exilados climáticos. O sea, personas que se tuvieron que escapar simplemente por el clima. Está cambiando las corrientes, el flujo de especies enteras, con generación de enfermedades tropicales en zonas templadas, que no se conocía. O sea, los mosquitos que trasladan el dengue, por ejemplo, o que trasladan la malaria, aparecen en lugares donde nunca estuvieron, por lo que está sucediendo en la atmósfera, creando enfermedades epidémicas en lugares donde nunca se habían dado ese tipo de enfermedades. Los daños silenciosos y los daños explícitos son fenomenales y son de todo orden. Y el punto de irreversibilidad, desafortunadamente, es muy cercano, porque ya se ha producido, vamos a apagar, ya se ha producido con los corales, pero estamos cerca en otras áreas. Los estimados son que si de aquí a 20 años no hay todo lo necesario, no podremos volver para atrás nunca. De 10 a 20 años, para algunas cosas 10 años y para otras cosas 20 años. Entonces no se trata, toda la ciencia apoya actualmente estas, desde ya que hay incógnitas, etcétera, pero bueno, si a uno se le está incendiando la casa, va a decir como uno de los candidatos a presidente de Estados Unidos, Rick Perry, que fue gobernador de Texas varios años y se incendiaba todo Texas y él decía no existe el cambio climático. Bueno, el señor Perry fue uno de los primeros que fue eliminado de las listas porque tenía por debajo de 0 de popularidad, ¿no? Negación fantástica ya, el mismo gobernador del mismo lugar donde el problema principal es que se incendian los bosques recurrentemente y los incendios son gigantescos. Como si el gobernador de New Jersey negara de que existe el cambio climático, lo niega también, más moderadamente, pero lo niega también. El problema no está trabado por esta negación sistemática. Es el segundo punto que quería abordar. ¿Quién es el responsable del cambio climático? Hay algunos, digamos, nosotros tenemos poco que ver. América Latina tiene poco que ver. Su aporte al cambio climático se calcula menor del 5% de la contaminación total. África tiene poco que ver. Una buena parte de los países más afectados de Asia tiene poco que ver. Los países desarrollados son los principales generadores de contaminación, encabezados por Estados Unidos y China, como sabemos actualmente, y seguidos por los países europeos. Pero a su vez esa es una frase muy agregada, digamos. ¿Y quiénes dentro de los países desarrollados? Porque no son los campesinos pobres de Dakota, ni son los pescadores, etc. A nivel mundial, en una mirada continental, los países más afectados son los que menos contaminan. África está profundamente afectada y África no tiene una proporción ínfima de aporte a la contaminación. O sea, los países en desarrollo están pagando los costos del modelo de economía de los países desarrollados. Eso es una injusticia atroz. Pero a su vez, dentro de esas sociedades
hay responsables, mucho más responsables que otros. Una responsabilidad es de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen un rol central en la administración pública, no genera la contaminación del planeta. Pero si la administración pública deja de regular la contaminación, tiene un rol central por omisión. Si deja actuar lo que se llama, entre comillas, porque enseguida lo voy a aclarar, las fuerzas libres del mercado, entonces tiene una culpabilidad muy alta. Si deja que cada uno produzca como se le ocurra, con los materiales que se le ocurra, y bajo ninguna regla, porque la libertad de mercado, entonces la administración pública es bien culpable, porque en una sociedad democrática la administración pública tiene que defender el bienestar común. Y esto significa, en muchos casos, justamente regular el funcionamiento de los actores económicos. Esto es desde el origen de la democracia. O sea, en 1930, un juez excepcional, modelo de juez en los Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquella época, Louis Brandeis, hay una universidad importante en su nombre, decía que hay que regular los mercados cuidadosamente porque de lo contrario, frente a la presencia de los grandes monopolios y a la inminencia de la crisis de 1930, que fue como una crisis donde la falta de regulación fue fundamental en que estallara la crisis, como la gran crisis de los 70, del 2007, 2008, 2009. La falta de regulación de los mercados financieros y parafinancieros fue decisivo en el casino que se convirtió Wall Street. Y ese casino llevó a su vez a que toda la economía mundial fuera profundamente afectada y eso sigue. Y ayer hay una nota, si les interesa, yo di una conferencia este lunes, invitado por las Naciones Unidas en Nueva York, en las Naciones Unidas, sobre la crisis ética del género humano. Está una página entera sobre la conferencia en la página 12 de ayer. Si lo buscan, la van a encontrar. Ahí detallamos algunos de los estragos que la falta de valores éticos, según el diagnóstico del Congreso de los Estados Unidos, la crisis ética fue la que causó la crisis del 2007 al 2009, y yo explico que esa crisis es la que sigue en pie, es el estancamiento económico mundial actual, sigue por el escándalo ético del 2007 al 2009, que el Papa en la encíclica dice que continúa igual, porque dice, hubo la gran crisis económica mundial, cayó el Producto Bruto Mundial, cayó el comercio mundial 12%, un cataclismo económico, el mayor desde 1930, y todavía las medidas regulatorias no están en implementación, fueron aprobadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, Obama en el primer periodo logró aprobar medidas de regulación financiera y parafinanciera, pero no logró implementarlas, porque el Congreso no permitió implementar ninguna de las medidas que se aprobaron, lo saboteó permanentemente, porque el Congreso dice que, la mayoría del Congreso dice que el principio más fundamental es la libertad de mercado y toda interferencia del Estado significa atentar contra la libertad de mercado. Me interno por un momentito la libertad de mercado para retomar allí la contaminación ambiental. ¿Qué libertad de mercado? Adam Smith fue un gran pensador, muy importante realmente, que dijo que había que tratar de que rigiera la libertad de mercado. Y él pensaba que lo que iba a pasar, simplificando, él pensaba que lo que iba a pasar es que iba a haber muchísimas pequeñas empresas que iban a competir entre sí y que eso era sano para la economía, para la sociedad, etc. Pero Adam Smith también escribió un tratado sobre los valores morales y dijo que si eso no estaba regulado y si no había valores éticos en los empresarios, podían suceder cosas muy siniestras para la economía. Y los enumera, Acá en mi libro ustedes tienen un análisis de las tesis
de Adam Smith sobre el mercado. Nunca existió la competencia perfecta con la que soñaba Adam Smith. Esos pequeños productores, ¿no? Lo que hubo fue un proceso creciente de cartelización de las economías, de concentración de la propiedad y la producción, y ahora de la tecnología, en pocas manos. En la época que yo era estudiante, en la Universidad de Buenos Aires, leíamos a Peter Drucker, leíamos una serie de textos gerenciales que decían que está bien, nunca hubo competencia perfecta, siempre hubo monopolios y oligopolios, y esa es la característica básica en los 3 últimos siglos, virtualmente. Pero había una esperanza, decían textos como los de Peter Drucker y otros similares, que es que las grandes empresas iban a ser de propiedad de millones de accionistas, y que los CEOs, los directivos de las grandes empresas, iban a ser simplemente empleados de millones de accionistas que democráticamente iban a decidir lo que las empresas hacían. Julio Verne, nada que ver con nada. No es eso lo que ha sucedido. Ni competencia perfecta, ni incidencia de los pequeños accionistas en nada de lo que hacen las grandes empresas. Esta no es la tesis Klicksberg, hay muchas que son tesis Klicksberg, pero esta no, esa es la tesis de Economist. The Economist, una revista muy conservadora, pero seria. En uno de sus últimos números, la tapa y la nota de tapa está dedicada a lo que llaman el capitalismo dinástico. Lo que está sucediendo es que unas pocas familias son las dueñas de las mayores empresas del mundo. Nada de democratización del capital. Los pequeños accionistas son simplemente ahorristas, digamos, a las que les piden que aporten a la empresa bajo el sueño de que son los propietarios de la empresa. No tienen nada que ver. Con un porcentaje de las acciones, las grandes familias controlan actualmente las principales empresas del mundo. Al comienzo de mi libro tienen una investigación de la Presidencia de las Naciones Unidas, de la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constató que 1000 empresas actualmente en el mundo son las propietarias del 50% de las acciones de todas las bolsas del mundo. ¿Explico? O sea, 1000 organizaciones, al estilo de Apple, Amazon, y así sucesivamente, Google, y así sucesivamente, son las dueñas de todas las acciones de empresas que hay en el planeta que cotizan en las bolsas, son las dueñas del 50% de las acciones. ¿Y esas empresas son las de los millones de accionistas? ¿Quién es el dueño de Google? 2 personas. Y para citar las tecnológicas, digamos que hoy son las mayores, están entre el lote de las mayores y demás. ¿Quién es el dueño de Apple? La viuda de Steve Jobs. Y así sucesivamente. ¿Quién es el dueño de Amazon? Una sola persona. Atraen pequeños accionistas para aumentar su flujo de operaciones, pero los pequeños accionistas no tienen ninguna incidencia de ningún tipo en la toma de decisiones importantes. Y los CEOs que iban a ser empleados no son empleados, son cosocios. Les pagan con paquetes de acciones y tienen una influencia muy importante. Y a veces se transforman en los dueños finalmente, porque ellos mismos designan al board de directores, y hay una connivencia evidente, un conflicto de intereses evidente, porque el board de directores a su vez les fija cifras astronómicas totales de la remuneración, y la distancia entre los sueldos, entre comillas, no son sueldos, sino los paquetes de los CEOs y lo que gana la línea de trabajo es la mayor de la historia, se ha ido extendiendo cada vez más, son distancias inverosímiles. Esto es el panorama del mercado real. Entonces, cuando decimos hay que sacrificar el clima porque las regulaciones van a dificultar la libertad de mercado. ¿Qué libertad de mercado? La libertad de ejercicio del monopolio o del oligopolio por parte de algunas familias.
Y si ustedes tienen alguna duda al respecto, pueden leer The Economist también, unos números anteriores sobre la concentración del ingreso en el planeta. Pero más que The Economist, ahí les recomiendo buscar en mi libro Oxfam Internacional, que es una de las ONGs más importantes del planeta, y que publica un estudio sistemático sobre la distribución del ingreso, basado en una fuente muy importante que es las cuentas de los bancos, los informes sobre enriquecimiento de los bancos suizos, que saben bastante sobre distribución del ingreso, pues sus clientes son esas familias, etc. Entonces los bancos suizos publicaron un informe para mostrar de que la riqueza se está concentrando cada vez más y que eso es bueno para los bancos suizos. Porque entonces con menos cuentas tienen muchos más recursos que los que tuvieron nunca, y la necesidad del secreto y de la clandestinidad hace que sus servicios sean cada vez más requeridos, etcétera, como los paraísos fiscales, etcétera. Pero eso lo aprovechó Oxfam para construir desde fuentes muy difíciles de discutir. Los bancos privados, los potentados del planeta, la pirámide real. Y la pirámide real de distribución de ingresos es, junto al cambio climático, probablemente son los dos temas mayores del siglo XXI. Que los últimos datos de Oxfam Internacional de hace pocos meses son, en este momento el 1% más rico tiene el 48% del Producto Bruto Mundial. Hace 10 años atrás, cuando yo inauguré la entrega de la distinción de ciudad mejor gestionada de América Latina a Rosario, tenían el 43% del Producto Bruto Mundial. Ahora tienen el 49% del Producto Bruto Mundial, el 1% más rico del género humano. Las sobras son para el otro el 99%, y el 50% de menos recursos tiene menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Para decírselo más brutalmente, esta es la cifra que hoy reconoce hasta el Fondo Monetario Internacional, y le parece horrorosa, pero después hace todo lo necesario, digamos, aconseja políticas que van a permitir que esa concentración se mantenga y siga. 86 personas tienen actualmente más que los 3.600 millones de menores recursos del planeta. 86 personas. Con nombre y apellido, es muy fácil hacer la lista. Los 6 hermanos Walton son los dueños de Walmart. No menos de 200.000 millones de dólares. Allí andan, etc. Y así sigue la lista. Los 3 hermanos Koch, entren en la página del New York Times y busquen hermanos Koch. Y van a encontrar que son mucho más célebres que Jennifer López, etcétera, etcétera. Hay mucho más espacio dedicado a los hermanos Koch. Son los dueños de algunas de las industrias más contaminantes de todo el planeta Tierra. Y son los financiadores de una parte importante, según lo explica Stiglitz y Krugman permanentemente en sus artículos, los premios Nobel, son los financiadores de la campaña de negacionismo climático, de una parte importante de la campaña de negacionismo climático. Contratan think tanks, o crean think tanks, que dicen que el cambio climático no existe. Financian a los candidatos políticos que dicen que el cambio climático no existe. Porque mientras no exista el cambio climático, las industrias contaminantes pueden seguir haciendo negocio en gran escala. Si ustedes creen que hay alguna exageración, todo lo que les estoy diciendo me quedé corto. Porque en los últimos 15 días el género humano ha presenciado un episodio inédito respecto al cambio climático. Resulta que, a todos ustedes les llenó el titular, pero yo les explico un poco más que el titular. Además, los titulares son cada vez menos confiables, ¿no? Y cada vez más uno encuentra que hay una discrepancia entre lo que dice el periodista que escribió el artículo y el titular, ¿no? Como si alguien pone los titulares que no es el periodista que escribió el artículo, ¿no? Entonces, no se queden con el titular, lean por lo menos el artículo y hoy pueden buscar otras fuentes, antes de confirmar, etc. Entonces la historia
en resumen, por el tiempo, es que la principal productora de autos del mundo, que se llama Volkswagen, que es alemana, como todos sabemos, etc., resulta que contaminaba el medio ambiente violando, no la moral, sino violando la legislación más básica, en forma sistemática y de acuerdo a un plan premeditado. Esto significa producir automóviles en gran escala, no menos de 11 millones de automóviles, con motor diésel. Y los Estados Unidos tiene leyes regulatorias basadas en evidencia científica sobre el impacto contaminante, y entonces las leyes decían cuáles son los diésel admitidos y cuáles son los no admitidos, en qué condiciones, y además tiene un organismo de aplicación de la ley, una agencia de control ambiental que hace inspecciones periódicas, y los automóviles son una fuente de contaminación muy importante, entonces hacen inspecciones periódicas en los automóviles. Y cada vez que los inspectores inspeccionaban los Volkswagen, estaban impecables dentro de las reglas de la ley. Y unas ONGs, estas ONGs son una molestia realmente. Organizar un acto de la solidaridad para 8.000 jóvenes, hacen cada cosa, hasta sin paga, juntar a las empresas y al Estado para juntos pensar sobre la responsabilidad social ambiental, etc. Entonces una ONG descubrió el asunto, midiendo el efecto que iba produciendo el auto Volkswagen en funcionamiento en la autopista. Hay una discrepancia entre lo que dicen las reglas y lo que está pasando en la autopista, cuando el auto... Y los inspectores le decían, no, pero cada vez que nosotros inspeccionamos, está todo en orden totalmente. Y entonces los inspectores se fueron a Volkswagen con la sospecha. Dijeron, bueno, muéstrennos cómo está. Les mostraron una y otra vez que todo está impecable. Dijeron, la ONG esta no sabe de nada, no entiende nada, inventó algo. Los inspectores vieron que técnicamente los estudios de la ONG eran impecables. Entonces, ¿qué estaba fallando? Habían descubierto una aplicación cibernética, ¿no? La tecnología es bienvenida, positivísima, pero depende en qué manos está. Depende en qué manos está. Puede estar en manos del ISIS, ¿no? Entonces el ISIS está usando activamente para reclutar asesinos, está usando activamente Facebook y Twitter y demás. Bueno, esta tecnología hacía que cuando venía la inspección paralizaba, digamos, la emisión de gases contaminantes y automáticamente se regulaban los vehículos para colocarlos en la legalidad. O sea, una estafa cibernética, por algún modo, ¿no? Esto fue producido por la investigación y desarrollo de Volkswagen, ¿no? Está al alcance. Durante un año y pico los inspectores iban y venían y Volkswagen los engañaba premeditadamente con este dispositivo cibernético, hasta que lograron encontrar que por ahí estaba la clave, ¿no? Esto fue hace 15 días. Y que había fraude criminal abierto. Simplemente violaron las leyes abiertamente y desde ya estaba implicada toda la cúpula de la empresa. Los investigadores que generaron esta fantástica innovación tecnológica obviamente sabían que es lo que estaba sucediendo en la cúpula de la empresa, ¿no? Entonces, después del primer momento en que el presidente Volkswagen dijo, yo no sé nada de esto, es raro lo que me están contando. Bueno, pasaron 3 horas, se desplomaron las acciones un 40% del valor y lo echaron a patadas, digamos, porque tenían que buscar rápidamente alguna medida mínima que atenuara la caída de las acciones. No crean que lo echaron por conciencia, lo echaron porque las acciones seguían cayendo, ¿no? Entonces, decir que él había sido el responsable, etc. Volkswagen perdió el 40% del patrimonio. Las acciones no se han recuperado para nada. 11 millones de automóviles van a
tener que recambiar, bueno, por lo menos extirpar el mecanismo y ponerse en regla. Lo hizo todo para que sus motores fueran más potentes y le pudiera ganar a la competencia y tengan más ganancias, ¿no? ¿Y quién pagó el costo? Los pulmones de los americanos, ¿no? Y de otros lugares del mundo donde parece el número se va extendiendo, hay autos en las mismas condiciones. Y según la Organización Mundial de la Salud, no podemos calcular exactamente el costo, pero son una cantidad de años de vida, Es el equivalente a fumar tóxicamente. Así que hay un costo de oportunidad, se lo llama en economía. Ganancias a cambio de pulmones. Eso es lo que los diarios no titulan de ese modo, pero esto es lo que sucedió, ¿no? Ganancias a cambio de pulmones, de inocentes, de bystanders, como se lo llama, de gente que pasa por donde los autos contaminan, y del mismo dueño del auto, etcétera, que es uno de los contaminados centrales, etcétera. Y eso hizo la empresa líder en la producción de automóviles, y además dentro de la cultura empresarial alemana, ¿no? Bueno, agrego, entonces cuando decimos que hay responsables de la contaminación ambiental y hay un tema de responsabilidad social, de eso se ocupa este libro, que si no discutimos abiertamente, así como discutimos la responsabilidad de los políticos, y es fundamental que se discuta, tenemos que discutir la responsabilidad de los empresarios, particularmente de los monopolios, porque la pequeña y mediana empresa no tienen una estructura de investigación y desarrollo que puede inventar un dispositivo. No, eso solo se puede hacer en la escala empresarial de Volkswagen y cosas similares, ¿no? Un yuppie quiere decir un ejecutivo ultra exitoso de 33 años que hizo inversiones especulativas, que la vendieron muchísimo en la bolsa de Nueva York, etc. Y que se lleva el mundo por delante, digamos, los amos de la tierra, lo llaman en los Estados Unidos, etc. Se creen que son los amos de la tierra. Se compró un laboratorio estos días en Estados Unidos. Un laboratorio modesto que tenía un medicamento básico que se inventó hace 62 años y que últimamente se le han encontrado aplicaciones para el SIDA. Aplicaciones en la lucha contra el SIDA. Entonces este hombre, el medicamento se vendía a $13,50 cada medicamento. Este hombre le aumentó un poquito el precio, tomó posesión de la empresa y como es un mercado semicautivo, entonces pasó el precio de $750. O se lo aumentó solo 5.500%. Lo remarcó por 5.500%. Hubo una ola de indignación, estas ONG tan inquietas lo convirtieron rápidamente en viral y lo llamaron el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Y entonces tuvo que dar explicaciones y entonces dijo, digamos, el género humano tiene una capacidad de racionalización infinita. Entonces, hay que desbrozar lo que es justificación, digamos, de por qué, de las malas conductas a algún elemento objetivo. Se le fue la mano porque lo que dijo fue, ¿por qué me atacan tanto? Yo lo hice porque voy a reinvertir las ganancias en mejorar el medicamento. ¿Qué les parece? Desde ya los ataques redoblaron, ¿no? Sin vergüenza, lo menos que recibió de adjetivo. Pero puede hacer eso porque no hay regulación en ese campo. ¿Y por qué no hay regulación mayor en este campo? ¿Sí? ¿Por qué se inventó actualmente la industria de medicamentos para consumidores de alta capacidad adquisitiva? ¿Saben ustedes? Y los laboratorios internacionales, no todos, pero algunos de los principales dicen: nosotros no fijamos precios más según los costos. Nosotros fijamos precios según la capacidad adquisitiva.
lo que significa que no hacen un cálculo de costo, le agregan un porcentaje razonable de utilidad, no, según la cautividad del mercado y su poder adquisitivo. El ministro de Salud de la Argentina tomó la iniciativa con otros ministros de salud de toda el UNASUR y van a hacer un frente conjunto frente a esto, que además se complementa, no tengo tiempo para detenerme en ninguna de estas cosas, pero el libro tiene un capítulo dedicado a la industria farmacéutica, se complementa con el hecho de que los grandes tratados comerciales, el punto más controvertido actualmente es que los laboratorios están presionando para que haya extensión por plazos muchísimo mayores de las patentes y prohibiciones mucho más fuertes sobre los genéricos. Ese es el tipo de regulación que están pidiendo, la regulación al revés, ¿no? Que puedan conservar una patente 50 años en lugar de 20 o 30 años, y que los genéricos tengan muchísimas restricciones, porque los genéricos son la principal alternativa para los consumidores del mundo. Lo mismo que no me quiero internar más por el tiempo, pero bueno, otro laboratorio produjo lo que cura la hepatitis C, ¿no? Hace poco, hace 6 meses atrás. La hepatitis C es grave, digamos, y puede terminar con la vida de una persona, enfermarlo muy serio, y no hay tratamiento. Son tratamientos largos con probabilidad baja. Este laboratorio lanzó al mercado un producto que en 3 semanas cura con un 99% de la hepatitis C. Y digo lanzó al mercado porque, haciendo médico de lo que se decía anteriormente, no es que fue su invención, sino que se va acumulando conocimiento, financiado muchas veces por instituciones públicas, en este caso por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es el mayor think tank público del mundo en investigación de salud. Y en algún momento todo eso lleva a que alguien llegue, digamos. Entonces, bueno, llegaron, ¿sabe cuánto sale la pastillita? 3 semanas, hay 300 millones de personas con hepatitis C. ¿Sabe cuánto le salen? $100.000. Si tienen $100.000, se curan. Si no tienen $100.000 para pagarle, se embroman. Entonces saben que su vida se puede salvar y que la pastilla está. Si no tienen los $100.000, que se las arregle, ¿no? Bueno, hay falta de regulación, obviamente, y el lobby farmacéutico es central en que haya falta de regulación. Está pidiendo ahora mismo en el tratado comercial que se está por firmar, el punto más controvertido es ese, el tratamiento de las medicinas y de los productos médicos. Volkswagen contaminando no es solo Volkswagen contaminando. Son los hermanos Koch contaminando, es la empresa minera que se radicó en La Hollada, en el Perú, y que es un caso de referencia en la historia de la contaminación ambiental. Es una multinacional americana, cuyo dueño vive en una de las extensiones con más oxígeno del mundo, o sea, tiene una quinta gigantesca en Manhattan. Entonces él vive ahí, gozando todos los días de un pedazo de tierra inmenso, muy oxigenado. Instaló una plomería, una fundición de metales en La Hollada, que es un pueblo de 30.000 habitantes. El New York Times publicó varias notas. 90% de los chicos intoxicados gravemente con las emanaciones, cero respeto por ninguna norma ambiental, cero capacidad del Estado peruano de obligarlo, porque les amenazaba: me voy de inmediato, fuente de trabajo y de enfermedad. Todo el pueblo intoxicado. Finalmente el pueblo lo echó. Obligó al Estado a que el Estado finalmente lo eche. New York Times publicó, en su sentido de la ironía, muy fino, publicó: para él todo el aire del mundo, para los 30.000 habitantes de La Hollada solo aire contaminado, ¿no? Y hubo una manifestación de organizaciones religiosas, de Religiones por la Paz, que reúne a todos los credos del planeta delante de su casa en Manhattan con los carteles correspondientes, ¿no?
El tema del medio ambiente tiene causales políticas que no regulan lo que deben regular, basado en la ciencia. No estamos hablando de otra cosa, en lo que la ciencia aconseja o estados que no tienen capacidad de implementarlas, ¿no? Y entonces regulan, pero queda exclusivamente anotado, digamos. Y por el otro lado, los intereses económicos en juego, que están haciendo una campaña sistemática de negación del cambio climático. Ustedes dirán, bueno, pero esto debe ser anecdótico. ¿Qué anecdótico? Usted sabe que las encuestas en Estados Unidos las ha encabezado durante los últimos meses en el Partido Republicano un señor que la inmensa cantidad de latinoamericanos no conocían, pero que ahora conocen bastante, que se llama Donald Trump, ¿no? Y entonces cuando el Papa sacó la encíclica Laudato Si, entonces los periodistas le preguntan a Donald Trump, ¿usted qué opina de la encíclica del Papa? Es una encíclica donde dice que hay que actuar de inmediato sobre lo medioambiental, la situación es absolutamente crítica y demás. Y Donald Trump dice, llueve cada tanto, tanta preocupación porque llueve cada tanto. Y uno de los principales candidatos presidenciales del Partido Republicano dijo, el Papa es católico, muy católico. Dijo, el Papa es una excelente persona, yo como católico, pero que no se meta con el clima si no sabe nada de eso. Porque es el último argumento para descalificar cuando no hay ningún argumento posible, ¿no? Entonces, en lugar de contestar los argumentos, tiene el 99% de la ciencia, la encíclica, basta mirar los datos, y el panel Premio Nobel de la Paz está presente en casi todas sus páginas, etc. No, el último argumento es que el Papa no sabe de qué se trata, digamos, ¿no? Mónica fue invitada a la Academia de Ciencia del Vaticano, donde hay 60 científicos, muchos de ellos premios Nobel, que aconsejan al Papa y, bueno, que tienen más conocimiento que Donald Trump y que los candidatos republicanos actuales a la presidencia. Entonces, ¿por qué dicen cosas que son insensatas? Bueno, amigo, lo denunció Gore y por eso le dieron un premio Nobel. En la película Una verdad no convencional, hace ya 10 años, Gore dice, están enfrente los intereses contaminantes del planeta negando la verdad. Por eso se llama la película Una verdad no convencional, una verdad incómoda. Negando porque está en juego la industria contaminante de la que forman parte una fracción significativa del 1% más rico del planeta y algunos de los 86, digamos del 0,01% que concentra más riqueza que 3.600 millones de personas. Entonces no se trata de una discusión de argumento contra argumento. Se trata de una discusión de verdad científica versus intereses económicos. Parecida a la de Nicolás Copérnico, a la que hubo en los grandes momentos. Siempre hubo intereses que negaban la razón por la que Galileo fue a la hoguera, ¿no? etc. Ahora no se usan hogueras, sino que se trata de quitarle toda credibilidad a la ciencia y rehabilitar credibilidad, hacer campañas a favor de la charlatanería. Algunos expresidentes muy conservadores o muy mercenarios que recorren el planeta hablando sobre que el cambio climático no existe, etc. Son contratables, digamos, para esta argumentación y tienen resonancia mediática, etc. Pueden en internet encontrar todo lo que les estoy diciendo. Mi última reflexión. Les he mostrado la gravedad del tema. Les he mostrado que no es que va a suceder, está sucediendo. Les he mostrado alguna de los funcionamientos de los mecanismos de negación, que son mecanismos para impedir que las energías limpias y las energías renovables reemplacen a las energías contaminantes.
El presidente Obama presentó ahora, hace poco, un proyecto de ley para recambiar toda la economía de los Estados Unidos de aquí a 30 años y convertirla en una energía basada totalmente en energías renovables. Y los avances en energía solar son fenomenales, en aprovechamiento de la energía solar. Está a punto de aparecer en el mercado una batería recargada por energía solar que va a proveer todas las necesidades de un hogar completos. Y hay muchas otras cosas. En Israel, por ejemplo, los paneles solares son simplemente la forma de vivir. Hay paneles solares por todos lados. Y en los países nórdicos, con sus inclemencias climáticas, hay un aprovechamiento máximo de fuentes de energía renovables. Casi están cerca de haber cambiado la matriz energética básica, pero no basta con una ley de Obama, porque está el Tea Party, y entonces el Tea Party dice que se olvide, que van a elegir un candidato que asegure que jamás se aplique la ley. Entonces Obama está actuando en este momento a pura ordenanza, digamos, buscando los resquicios de la autoridad presidencial para no consultar con el Congreso, y está haciendo algunos avances significativos. La ley contempla prohibir la explotación carbonífera directamente, que las minas de carbón son contaminantes puros. Los hermanos Koch son propietarios de las principales minas de carbón, así que no van a ser los argumentos, digamos, sino va a ser cómo se desarrolle todo el proceso, lo que los ciudadanos de los Estados Unidos vayan decidiendo. ¿Qué salida hay frente a todo esto? Mi última reflexión. Bueno, la salida para mí existe absolutamente. El Papa Francisco se ha puesto al frente, y por eso estoy hablando sobre el Papa Francisco permanentemente, se ha puesto al frente. Se sacó la encíclica en el momento indicado para influir en la conferencia de París. O sea, en diciembre de este año se hace la mayor conferencia que se haya hecho nunca sobre el cambio climático, con puros presidentes de todos los países implicados y demás. Si esa conferencia no produce cambios sustanciales, vamos a estar en una situación muy delicada en el planeta. Entonces todo se está moviendo, y la conferencia está convocada por las Naciones Unidas, ¿no? Todo se está moviendo alrededor de esa. El Papa sacó su documento en defensa de la armonía entre el hombre y entre los seres humanos y la naturaleza, no de casualidad en este tiempo. Y convocó inmediatamente a los alcaldes, para, si los gobiernos no desean que los alcaldes actúen, y le habló al Congreso en los Estados Unidos y a la Asamblea General, pero con esta innovación. Él dijo: yo no soy el Papa Verde, yo soy el Papa Social, porque las interconexiones son totales. Cuanto más intoxicación del medio ambiente y más calentamiento, más pobreza en el planeta, más pauperización de los ya pobres, más destrucción. O sea, están imbrincados totalmente las dos cosas. Y yo les agrego, estamos presenciando con horror cómo murió Aylan Kurdi, ¿no? El chiquito de 3 años que devolvió el Mediterráneo, ¿no? La foto, que será la foto de la vergüenza del año 2015, ¿no? Como el planeta no logró garantizar la vida de un chiquito sirio de 3 años, no tuvo tiempo ahora para cometer ningún error de ninguna índole, ¿no? Y al lado estaba el cadáver de su hermanito de 5 años. Y en el fondo del mar quedó el cadáver de su madre, ¿no? Y forman parte de los 11 millones de sirios que se escaparon del país bajo las bombas del dictador de Siria y el ISIS, y ahora tienen más bombas adicionales que se están tirando, ¿no? Una familia llegó acá a la Argentina que tenía parientes, una familia así de profesionales, muchos de los que se van y se hunden en el mar o llegan son las clases medias, no son solo los pobres. Los pobres ni siquiera tienen para pagarle a los traficantes, ¿no?
son las clases medias. Entonces una familia que llegó acá, en el norte argentino, con sus parientes sirios, dos profesionales dijeron los otros días, ustedes habrán leído, ¿y por qué se fueron? Y bueno, porque amanecimos y nos dimos cuenta que todos nuestros vecinos estaban muertos. Entonces tomamos lo que teníamos y nos fuimos inmediatamente a cualquier lado. Este fenómeno de migración único tiene causas. La gente no se va del país donde nació porque son cazadores de fortuna. Esta epidemia migratoria tiene como causa central la pobreza en los países donde se van, la guerra y el cambio climático. Todo eso los expulsa masivamente. Simplemente no tienen un pedacito de lugar donde vivir allá. No es posible sobrevivir. Entonces, junto a las otras cosas que les estoy mencionando, el cambio climático se retroalimentan además todo esto. La Biblia dice, si hay guerra, la Biblia es el primer texto medioambientalista de la historia del género humano. Ustedes la revisan, van a ver que está lleno de manifestaciones en defensa de la naturaleza. Y los árboles son sagrados en la Biblia. Yo me alegro mucho de las cifras que me dio Mónica sobre la plantación de árboles en Rosario, digamos. Es otro de los méritos de ustedes como ciudad. Hay un crecimiento muy importante de los árboles. La Biblia dice expresamente. Acá veo a mi amigo querido, el director de esta publicación hermosa que es 20 años, ¿no? Bueno, para tú. La Biblia, próximo artículo de Bernardo. La Biblia como texto medioambientalista. La Biblia dice categóricamente, si hay guerra, proteger los árboles. Es un pecado gravísimo destruir árboles en tiempo de guerra. Vayan a decírselo a Assad, ¿no? Que mata niños como si fuera, que tira las bombas sobre la población civil, en defensa simplemente de que él siga siendo el dictador perpetuo de Siria. Vaya uno a hablarle de los árboles, ¿no? Entonces, además, la destrucción ecológica, se combinan todos. La guerra, la destrucción ecológica, el ISIS y las multinacionales que en los países africanos precisamente no han creado fuentes de trabajo perdurables, sino que han extraído y extraen todo lo que pueden, sobornan dictadores corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. No son todas, pero el Tribunal de la ONU ha denunciado recientemente prácticas de ese tipo por parte de una serie de multinacionales. ¿Se puede enfrentar todo esto? Por lo pronto el Papa está a la cabeza. Ha puesto su apuesta totalmente, eso es absolutamente notable porque normalmente ha sido muy diferente cómo se ha manejado la diplomacia vaticana, etc. Hoy el Papa se ha puesto en la primera línea de fuego para enfrentar la negación del cambio climático y de defender la armonía entre el hombre y la naturaleza. Está acompañado por todas las otras religiones del planeta. Hace ya varios años que se reúnen todas las religiones para defender el medio ambiente. Más de 200 religiones se han reunido, yo he tenido algún rol en eso, se han reunido para defender el medio ambiente. Pero él se ha puesto a la cabeza activa totalmente de esta pelea. Por otra parte, el 99% de la población del mundo no tiene nada que ver con los intereses contaminantes. No son propietarios de acciones importantes de empresas contaminantes, ni forman parte ni financian los lobbies que presionan a los gobiernos para que no haya legislación reguladora. Pero no están organizados, mientras que el 1% está férreamente organizado. No quiere decir que haya ningún complot, nada, pero tienen sus lobbies, compran medios, se las arreglan de muchos modos para influir realmente.
Pero en cuanto se organiza el 99%, se logran cosas como en Australia y en Uruguay, para no ir muy lejos. Uno de los contaminantes centrales es el cigarrillo. El cigarrillo mata. Tabaré Vázquez lo puso en una frase muy sintética. Lo invitaron de una vez a repensar si lo invitan otra vez a un organismo internacional que no es de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está junto al Papa en la misma lucha, todo el sistema de las Naciones Unidas, un organismo financiero internacional a dar una conferencia antes que fuera electo presidente ahora electo presidente. Y él empezó diciendo: yo soy médico. La industria del tabaco es la única que mata a la mitad de sus consumidores. Resumido, estadísticamente es así. Es la mitad de la gente que en forma regular, intensiva, ahí ya no hay ni negacionismo, porque las pruebas son tan abrumadoras, han perdido tantos juicios las empresas tabacaleras en los Estados Unidos, etc. Bueno, pero hay el que se intoxica fumando y hay el pasivo. Mata una parte de los que recibimos humo porque otros fuman, simplemente. Entonces, frente a esto, Australia y Uruguay hoy encabezan en el mundo la lucha contra el tabaquismo y han logrado reducir al mínimo total la población que consume cigarrillos, ¿no? Con medidas de regulación, probando unas y otras, y finalmente llegaron a un paquete que da efecto, desde las calaveras obligatorias en los paquetes, que diga esto es lo que le va a pasar, hasta los pulmones negros, ¿no? Esto es lo que le va a pasar, usted quiere que le pase esto, etc., hasta prohibir toda publicidad en niños, en jóvenes. Bueno, hoy está intensificada en las mujeres, tratar de ponerle... El pueblo de los Estados Unidos dejó de fumar. Hoy, si ustedes públicamente fuman en la ciudad de Nueva York, los van a mirar como atávicos. ¿Estos tipos de qué país vienen? ¿Cómo se les ocurre fumar? Está prohibido en casi todos los lugares posibles, ¿eh? Y ahora el alcalde lo está prohibiendo en el Central Park, ¿eh? Se nos va a quedar ningún lugar, etc. Porque no es solo atentar contra la propia salud, es atentar contra la salud de los demás, de muchas formas. Bueno, la empresa más importante de cigarrillos del mundo le está haciendo pleito a Australia y a Uruguay en nombre de la libertad de mercado, y contrató a algunos de los estudios jurídicos más importantes del planeta que no tienen la filosofía ética que tiene mi amigo y sus hijas abogadas, que jamás tomarían una causa de defensa de intereses de estas características, ¿no? Bueno, Philip Morris contrató a la principal empresa de abogados y tiene un juicio multimillonario contra Uruguay, que es un país muy pequeñito, y contra Australia, que ha aprobado una legislación regulatoria muy fuerte. El número de uruguayos que dejaron de fumar es fortísimo, quedan muy pocos fumadores. Es uno de los países más saludables para ir y respirar, etc. ¿Saben qué sucedió? Para mostrarles que hay esperanza. No es que esto solo vaya a resolver nada, pero resulta que 2 del 1%, Bloomberg y Bill Gates, crearon una fundación exclusivamente para pagarle los costos de defensa a Uruguay y a Australia, y a países que sean demandados por las grandes empresas tabacaleras. Entonces, desde ya detrás de todo eso está la movilización de sociedades enteras, de las ONG múltiples que hay de lucha contra la enfermedad del tabaquismo, etc. O sea, la creación de una opinión pública que cada vez más ha virado a ver los peligros que están implicados. Es uno de los componentes del cambio climático. Nosotros tenemos que informar, educar, sensibilizar. Esta experiencia de alianza público-privada es la experiencia ideal. O
sumar todos los actores, así debe hacerse, más sociedad civil, más universidades que hagan estudios y que participen de todas las maneras posibles. No tenemos grandes posibilidades de financiar lobbies como los que financian los grandes intereses económicos del planeta, de contratar a los estudios sin ética que defienden las causas más innobles del género humano, etc. Pero tenemos la Biblia, tenemos al Papa, tenemos la moral de nuestro lado, decirlo de una manera. Si la hacemos valer, somos invencibles. Muchas gracias.